Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a esta sucesión. Bienvenidos al módulo 23. Estamos en la segunda semana, en la recta final precisamente de la segunda semana, que corresponde a lo que es el diseño del proyecto de solución. Antes de comenzar la sesión, hay dos puntos importantes que hay que tocar precisamente para darle continuidad a lo que son los trabajos que se van a estar presentando. Primero que nada, informarles que el día lunes, 1 de mayo, no se va a elaborar, o sea, no vamos a tener acceso a lo que es la plataforma. Va a continuar abierta para ustedes, los estudiantes. Sin embargo, no vamos a estar activos los asesores virtuales dentro de la plataforma para el día lunes. A partir del día martes, ya estaremos en la plataforma para seguir dando continuidad a las actividades que corresponden a la tercera semana. Otro aspecto importante que vamos a considerar para esta semana que inicia ya el mes de mayo es un aviso que nos acaba de llegar por parte de la Dirección de Servicios Académicos y Diseño Curricular, donde nos expone que un tema muy importante que son las extensiones de tiempo. A partir de mayo, las extensiones de tiempo quedan suspendidas definitivamente o temporalmente para todas las figuras de acompañamiento de lo que son como lo que son supervisores y tutores. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de mayo, exclusivamente los asesores virtuales son los que tienen la decisión de tomar a consideración lo que son las extensiones de tiempo, siempre y cuando estén justificadas con un sustento de que tuvieron algún percance, hubo alguna situación familiar o alguna cuestión de enfermedades para que se puedan estar aperturando. Esto ya va a ser a consideración de cada asesor virtual, lo va a manejar de acuerdo a la forma que esté especificada dentro del manual de asesores virtuales. Recordemos que solamente tenemos derecho a 3 extensiones de tiempo. Esto lo aplica la preparatoria en línea CEP porque, dado una importancia de que tenemos la plataforma abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Ustedes cuentan con 7 días para entrega de sus actividades, empezando desde los días lunes hasta los días domingo, antes de las 23 horas con 59 minutos. Parte de esto también radica en la importancia de que se ve por parte también del alumnado que de repente hay situaciones en las que no recae una extensión de tiempo, sin embargo, por cuestiones, a veces por apoyar, se hace la cuestión de que se apertura la plataforma. Sin embargo, eso también repercute en el aprovechamiento también de parte de los estudiantes que entregan en tiempo y forma, en la cuestión de sus calificaciones, en la cuestión de la ponderación que se les brinda. Por ello, siempre se ha hecho la alusión de la importancia de las entregas de las actividades en tiempo y forma. Esto con el fin de que ustedes puedan mejorar sus calificaciones o en su caso, si en algún momento llegaran a tener una calificación no aprobatoria menos de 60, ustedes puedan rehacer su actividad y entregarla antes del cierre de cada semana. Entonces, por eso es muy importante que igual ustedes tomen a consideración estas nuevas reglas que van a estar llevándose a cabo a partir de mayo. Ustedes van a aplicar con ustedes a partir de la tercera semana. Y también para hacerles ya extensa la parte de que la cuarta semana no hay extensiones de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? La cuarta semana que indica lo que es el diseño del proyecto final, ya nos otorgan extensiones de tiempo. O sea, las personas que hayan entregado sus actividades antes del cierre del módulo son las que se van a estar calificando. Ya no se realizan extensiones de tiempo. Por lo que igual les sugiero trabajar con tiempo y forma en lo que es la semana 4. Ahora, partiendo de lo que estábamos viendo, lo que es parte de la sesión anterior, veíamos la importancia de lo que era un proyecto, y estuvimos viendo lo que eran los recursos, cómo se iban a establecer. Algo que vimos y era muy importante establecer era cómo o por qué era la relevancia de que dentro de un proyecto existan cada uno de los recursos, ya sean materiales, ya sea tecnológicos, ya sea humanos y ya sea financieros. Esto es para verificar la viabilidad del proyecto. Recordemos, como habíamos hecho mención, que lo que era la columna de recursos financieros, para que ustedes no estimaran cada uno de esos recursos, podían aplicar nada más la palabra de recursos estimados, recursos monetarios, efectivo, dinero,
para hacer alusión. ¿Por qué? Dada la importancia de que ustedes, lógicamente, no pueden determinar a 100% o a ciencia cierta la exactitud de cuánto dinero o cuánto flujo de efectivo ustedes iban a ocupar para un proyecto, por eso les sugerí aplicar esa palabra, viéndolo o partiendo de la premisa de que ustedes ya deben de conocer a qué público se están Prende la dirigiendo. luz. Ah, también la luz. ¿A qué Sí, público profesor. ustedes se están dirigiendo? Esto es muy importante porque dentro de sus retroalimentaciones que ustedes podrían ver en lo que era fase 1 y fase 2, de que les comentaba que delimitaran su proyecto a dónde lo están realizando, era para conocer específicamente la demografía de población a la que ustedes se dirigen. Si supongamos que, como les comentaba la sesión pasada, ustedes tienen una población de 100,000 habitantes en su estado, colonia, ciudad, y ustedes aplican un recurso financiero que sea de 5,520 pesos, esto se vuelve algo no viable, porque hacer la pregunta de cómo considerarían ustedes que con tanto recurso van a poder atender a su proyecto para un proyecto que estamos hablando que es a largo plazo. Estamos hablando que son proyectos de 1 año, 2 años, 3 años, porque es difícil concientizar. Esta premisa se las hacía ver porque es muy importante que ustedes determinen que esto no es un proyecto a corto plazo. Es muy difícil ver que un tipo de proyecto social, y ustedes que ya lo han estado investigando, verifican, por ejemplo, los proyectos que ha llevado el gobierno federal, no son proyectos que nacen de la noche a la mañana. Son estudios que se van realizando con tiempos y con pausas y con procesos para que se puedan aprobar. Entonces, el saber, el conocer a qué tantas personas nos estamos dirigiendo, esto va a permitir establecer los recursos que necesitamos de una manera acorde. Entonces, entraríamos a lo que era la etapa de la organización. Entonces, saber organizar lo que tenemos como recursos nos va a permitir el éxito de un proyecto. Bien, la organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Suministra los métodos que se pueden desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos y reduce los costos e incrementa la productividad, reduce e elimina la duplicidad. ¿Por qué es importante eliminar la duplicidad de funciones en una empresa u organización? Bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ustedes contratan a dos personas que hagan el mismo trabajo? Entonces estarían aplicando un esfuerzo o un doble esfuerzo en un área donde no la requieren y estaríamos ocupando un recurso financiero que no corresponde a esa área. Entonces tendríamos nosotros que visualizar o que determinar a qué área podríamos cambiar a ese personal. Por eso la importancia igual de establecer los recursos humanos de una manera acorde era el hecho de saber para que en su fase 4 ustedes pudieran determinar correctamente cuáles eran esos perfiles de puestos que ustedes van a ocupar. Una parte importante de lo que era la columna de recursos humanos era el establecer, ya sea como está el ejemplo que tiene la plataforma, que era una persona con conocimientos, ya sea en informática, en contaduría, en administración, en proyectos, pero no poner una persona, dos personas, tres personas, porque al final una de las retroalimentaciones que ustedes verificarían al momento de establecer esa información es una, dos, tres personas, ¿quiénes son? ¿Qué funciones cumplen dentro de tu etapa de organización? ¿Por qué? Porque es importante que en la columna de recursos humanos esté establecido qué funciones va a realizar cada una de esas personas que ustedes van a ocupar. Por eso, determinarlos y como les aconsejaba de igual manera, si ustedes ya conocen el perfil de puesto de esa persona, pueden colocarlo de una vez. En lugar de poner una persona con conocimientos en contaduría, poner un contador, una persona con conocimientos en proyectos, líder de proyecto. ¿Sí? En cambio, ¿cuál es la diferencia si yo, por ejemplo, dentro de la columna de recursos humanos aplico yo mismo? Dice, bueno, yo mismo sí, pero ¿quién eres tú mismo? O si aplican su nombre. Esto se vuelve una parte no viable porque estamos estableciendo un proyecto de investigación, una estructura de un proyecto de investigación. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, soy el inversor? Ustedes me presentan su proyecto y yo de repente estoy revisando su tabla de recursos y dice yo mismo. Desde ahí yo les diría, ¿saben qué? No, no es viable su proyecto. No tienen bien establecida su etapa de organización. Tenemos que establecer correctamente los perfiles. ¿Y por qué es importante los perfiles dentro de una organización? Porque así determinamos qué funciones van a cumplir cada una de ellas y cuál es su jerarquía dentro de la organización.
El conocer los niveles jerárquicos nos va a permitir realmente conocer cómo va a ser esas etapas de comunicación. Realmente decir, ah, bueno, ¿saben qué? Yo soy el contador, ese es el administrador, se los presento, pero esas personas no tienen un don de mando hacia ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden verificar dentro del organigrama de la empresa o del proyecto, las líneas de comunicación van de esta manera. Y entonces esas pequeñas líneas que aparecen dentro de un organigrama se llaman líneas de comunicación y esto nos permite conocer o saber cómo va a ser la comunicación directa o indirecta con el personal que está arriba o abajo de nosotros. Bien, Smith establecía que a través de la división del trabajo, los trabajadores desarrollaban más habilidades y destrezas en sus áreas. Los trabajadores especializados tenían más probabilidades de inventar máquinas que hicieran más eficientes las tareas que realizaban diariamente. Entonces, Adam Smith lo que proponía dentro de su etapa de división del trabajo era que dentro de cualquier proyecto, dentro de cualquier empresa u organización, no se podía trabajar solamente con una persona. Era, era probable que una empresa, organización o proyecto no funcionara si lo que sucedía era que de repente decíamos, no, yo le distribuyo mi trabajo, yo lo voy a hacer solo. Entonces el proyecto llegaba a un punto que iba a ser tan cansado que de parte del que hacía el proyecto lo dejaba a medias. De ese parteaguas viene algo que se le llama aumento de la productividad, aumentar la eficiencia, aumentar la eficacia. ¿Con qué fin? Con maximizar la producción, con maximizar el trabajo en equipo, con maximizar los resultados y con maximizar el tiempo. Esto nos permitía poder establecer tiempos de decir, ¿saben qué? Tenemos un cronograma de trabajo y tenemos que aplicarlo de esta manera. Tú, empleado 1, 2, 3, 4 van a hacer estas funciones, supervisor 1, 2, 3 van a hacer estas funciones, y al delegar responsabilidades, cada quien sabía lo que tenía que hacer para cumplir los objetivos de su área. Y esto nos permitía establecer tiempos fijos de realización. Karl Marx, que es otro fundador, padre de la administración, nos decía también, junto con Smith, decía, argumentaba los posibles problemas de la especialización, pues consideraba que con el tiempo la monotonía de realizar tareas repetitivas acababa frustrando a los trabajadores. Y esto sucede mucho en las organizaciones actuales. Comúnmente se hacen contrataciones de personal en cualquier empresa o organización. Vamos, un ejemplo claro. Atención al cliente. Tenemos a un empleado que nosotros vamos a contratar como ejecutivo de atención al cliente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el ejecutivo de atención al cliente lleva N años aplicando las mismas actividades dentro de su puesto? Lo que decía Karl Marx es que llegaría un punto de que sabe tanto qué es lo que va a pasar al día siguiente, que va a ser tan monótono, que en lugar de maximizar la productividad, iba a llegar a una etapa de meseta donde iba a haber el conformismo. Entonces, para Karl Marx, uno de los métodos para no entrar dentro del conformismo era la rotación del personal interno. Esto era por parte de decir los escalofones que actualmente podemos ver. Si yo, líder de proyecto, si yo, jefe, veo que mi empleado tiene capacidades que permiten o que le permitirían desempeñar dentro de otras funciones, yo le voy a permitir escalofonar o tener un mejor puesto. O a lo mejor decirle, ¿sabes qué? Yo veo, Juan, que tú tienes ciertas capacidades que me sirven, ya no como atención al cliente, pero me sirven en el área de mercadotecnia. Vas a ganar un poco más y tus funciones van a ser las mismas o un poquito más, pero por tus capacidades. Cuando Karl Marx decía que nosotros podíamos hacerle ver a las personas todas esas funciones o capacidades que podían hacer, se cumplía algo que era una relación laboral o un ambiente colaborativo interno propicio. Entonces, al verlo de esta manera, la gente producía más. Al verle o al destacarle esas capacidades que también nosotros la podemos ver en la actualidad. De repente ustedes, una técnica o marketing que utiliza, por ejemplo, McDonald's y lo que es Burger King con sus empleados es de que el mejor empleado, ustedes pueden ver cuando van a comprar una hamburguesa, dice empleado del mes y ahí tiene su foto. El hecho de que la gente voltee a ver y reconozca a esa persona, eso ya es un aire de grandeza, es un aire de decir, están reconociendo mi trabajo. Y el sentirse reconocidos
dentro de cualquier empresa u organización nos permite ampliar el número de funciones que realizamos. O sea, trabajamos a gusto. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Y adicional de eso, también nos están reconociendo nuestro esfuerzo, que también puede pasar que en muchas empresas no lo hacen. Entonces, veíamos la parte que llegamos a qué es un perfil de puesto. Ok, este es un ejemplo de un perfil de puesto. El perfil es nombre del puesto, es el director general. Aquí, director general del proyecto es lo que ustedes ya son dentro de esta etapa. El perfil del puesto es las características que ustedes requieren que contenga esa persona. Es lo que les gustaría que tuviera. Por ejemplo, una edad requerida de 18 a 50 años. Sexo indistinto. Estado civil no relevante. Escolaridad, nivel de estudios, licenciatura en administración con título y cédula. Habilidades específicas es lo que ustedes necesitan para poder cubrir ese puesto. Todas aquellas habilidades que ustedes contemplen que necesitan que esa persona cumpla son las que ustedes expondrían. Por ejemplo, capacidad de trabajo, integridad moral y ética, inteligencia para resolver problemas que se presenten. ¿Qué actitudes, principios y valores requieren de esa persona para que pueda desempeñar ese puesto? Bien, si estamos hablando que es un director general y es una persona que es un líder, debe de tener trabajo en equipo, debe ser objetivo y liderazgo, que es una parte fundamental de una persona que se encuentra dentro de un puesto de dirección. Capacidad de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si el día de mañana a lo mejor supongamos que X empleado no vino porque se enfermó, tuvo algún accidente, yo tengo que tener esa capacidad de toma de decisiones inmediata para poder cubrir las necesidades de ese puesto, para que las funciones no queden estancadas y sigan marchando como si nada el proyecto. Y las actividades que realizará. Bien, aquí dice, es el encargado de llevar los procesos administrativos de planeación, organización, dirección y control del proyecto. A su vez, tener a cargo a una plantilla de 100 empleados, debe mantener dotes de liderazgo y motivación, proponer y desarrollar estrategias para mejoramiento del proyecto y habilidad en la comunicación efectiva, gestión de cambios en el ambiente laboral sin generar disruptivas en los procesos del proyecto. ¿Y en qué fases va a intervenir? Esta es una importancia, gran importancia para saber por qué el líder de proyecto tiene que intervenir en las tres fases. Como bien comentábamos en la sesión pasada, el líder de proyecto es la persona con mayor conocimiento sobre lo que se está realizando o sobre la problemática que descubrió o que ya estaba descubierta, sin embargo, se le está dando o tratando de solucionar. A su vez, esto nos permitiría conocer que el líder de proyecto sabe más del tema. Estimada Reina, sí, claro, sí se puede. Claro que se puede. De hecho, eso es un parteaguas igual, que hay personas que no cuentan con algún título, alguna cédula, algún documento oficial. Y, pero esta parte yo se las explico de esta manera porque partiendo de donde vivimos, por la cultura en México, que es algo igual que debería de cambiar, yo podría decirles que yo conozco muchísima gente capacitada, muchísima gente que a lo mejor no cuenta con un título, no cuenta con una cédula, pero tiene esa capacidad de desempeñarse en cualquier puesto y que tiene esa hambre de crecimiento, pero pues podemos ver que aquí a veces el tener un documento es lo que te hace diferente a los demás. A su vez, igual, otro parteaguas que vemos en México es la edad. Sabemos que a veces a partir de ciertas edades las oportunidades se van cerrando. Entonces vemos a diferencia de Canadá, de Estados Unidos, de países de Europa, donde cualquier persona tiene la oportunidad de trabajar mientras pueda desempeñarse. Entonces, a la pregunta que usted realiza, si usted puede ocupar una persona que no cuente con el nivel de estudios, claro que sí, porque al final de todo, usted es la que va a decidir con qué personas son las que usted quiere trabajar. Eso solamente es un bosquejo para que ustedes puedan validar cómo se realiza lo que es una descripción de puestos. Efectivamente, reina, la edad de la experiencia
pero es cierto que se vuelve una limitante. Lamentablemente es una realidad. Tenemos limitancia en edades, tenemos limitancia a veces en cuestiones que discriminatorias, que a veces son temas de proyectos enormes en las que vemos estrategias para cambiar, pero regresamos al punto de que concientizar, cambiar la cultura, no solamente de los seres humanos, sino también de los empresarios, de las grandes empresas que llegan a México, es un poco complejo. Entonces, por ello, a veces el hecho de decir lo que nosotros podemos hacer es la diferencia, es lo que marca la diferencia de decir lo que podríamos lograr y lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué diferencias existen entre una descripción de puestos y el perfil de puestos? La diferencia entre un perfil de puesto de trabajo y una descripción del puesto de un trabajo es que una descripción de trabajo se describe las responsabilidades del puesto, mientras que en el perfil de trabajo establece los estándares esperados para realizar una tarea. ¿Qué no son perfiles de puesto? Yo mismo, vecinos, familiares, amigos, comunidad, nombres propios. Esto no se determina como perfiles de puesto. Recordemos, como bien dice, un perfil de puesto es lo que va a desempeñar dentro de una organización. Bien, nosotros podemos hacer un claro ejemplo cuando entran a alguna aplicación de tecnologías para búsqueda de empleos. De repente entramos a las tecnologías de búsqueda de empleos como CompuTrabajo y ustedes pueden, se solicita auxiliar de mantenimiento, se solicita auxiliar general, se solicita supervisor de PDB, de punto de venta. Entonces, esos nombres que ya tienen predefinidos es el puesto que van a ocupar dentro de la organización. Al final, ese puesto es el que aparece dentro del organigrama y es para saber cómo va a estar distribuido el trabajo dentro de. Vamos a ver este pequeño video que se refiere al perfil de puesto. Le voy a poner subtítulos para que lo puedan leer. El perfil del puesto es la información estructurada respecto de la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. Es importante precisar que el perfil de puesto no hace referencia a la persona que lo ocupa, sino brinda información sobre diversos aspectos relacionados a la posición en sí. Indica funciones del puesto. Identifica qué se hace, por qué se hace, dónde se hace y cómo se hace. ¿Por qué es importante el perfil de puesto? El perfil del puesto, como componente del subsistema de organización del trabajo y su distribución, se constituye en un instrumento de gestión de recursos humanos primordial para toda institución, porque proporciona información técnica valiosa para los demás procesos, tales como selección, vinculación, inducción, periodo de prueba, desplazamiento, evaluación de desempeño, administración de puestos, capacitación y progresión en la carrera, entre otros. Es decir, es un elemento clave para la gestión de personas. Para comprender mejor la importancia del perfil del puesto, analicemos la siguiente imagen. La función principal de este puesto es trepar árboles y los requisitos son agilidad física, resistencia física y equilibrio. Observa con atención y responde las siguientes preguntas. Todos los postulantes conocerán las funciones y los requisitos establecidos en el perfil del puesto. ¿Los requisitos del puesto tienen relación con el proceso de selección? Reflexionemos. Uno de los supuestos en este proceso de selección es que las funciones y los requisitos del perfil de puesto brindan los insumos necesarios para un óptimo proceso de selección, tanto para los postulantes como para la entidad. Entonces, esto es la importancia que tienen los perfiles de puesto. Es para que la organización, para que la empresa o para que los colaboradores que ustedes van a tener a su cargo
conozcan cuáles son cada una de las funciones que cada una de las personas que ustedes integren van a hacer. Esto con el fin de saber y decir, oye, ¿con quién me dirijo? Si yo a lo mejor yo soy el asistente, ¿con quién me voy a dirigir? ¿Con el líder de proyecto? O a lo mejor hay un sublíder, o a lo mejor hay un otro subdirector. Entonces, esto nos va a permitir conocer cómo va a ser la comunicación interna. Entonces, una de las actividades clave en el proceso de reclutamiento es la descripción de puestos del trabajo. Es fundamental que antes de iniciar la búsqueda del candidato ideal para la vacante, se tenga correctamente identificadas las responsabilidades de la misma, así como las características y competencias que se requieren para desempeñar el trabajo. La descripción de puestos es una herramienta utilizada en el área de capital humano que consiste en enlistar y definir las funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos laborales incluidos en la estructura organizacional de la empresa y detallando la misión y el objetivo que cumplen de acuerdo a la estrategia de la compañía. De igual manera, se incluyen en esta descripción los conocimientos, habilidades, actitudes que deben presentar las personas que ocupen el cargo y esto se le conoce como perfil de puesto. Recordemos que, como les comentaba la sesión pasada, contamos con diferentes tipos de esquemas de jerarquías u organigramas. Hay esquemas de tipo árbol, hay esquemas de tipo piramidal, hay organigramas de jerarquía horizontal, vertical, piramidal. Sin embargo, pues los más empleados son como el que ustedes pueden ver en pantalla, el esquema tipo jerarquía. ¿Por qué? O el esquema tipo piramidal se le va a denominar. El piramidal es porque en la punta de la pirámide siempre va la persona con mayor jerarquía y así continuamente va hasta la parte base. Esto lo podemos ver que en la parte base siempre va a estar la parte obrera. ¿Quién es el pilar realmente de cualquier organización? Los obreros. Si los obreros no trabajan bien, el siguiente escalafón van a depender de ellos. Entonces, si falseanos de abajo, falseanos de arriba y así consecutivamente, o sea, las decisiones que se mal tomen en la parte baja vienen influyendo desde la pirámide de arriba hasta abajo. Y esto repercute en la productividad de cada uno de los empleados. Esto quiere decir, si yo, por ejemplo, dentro del puesto 2 que tengo los monitos amarillos, yo tuviera al puesto 2 como un empleado o un jefe autoritario, y ese jefe autoritario tiene a dos personas a su cargo, que es puesto 4, puesto 5, esto me afectaría directamente a toda la productividad, a pesar de que el supervisor de puesto 3 solamente tiene un empleado. Recaería todos los problemas dentro de las funciones. Pero ¿por qué sucedería eso? Porque a lo mejor yo cuando hice mi descripción de puestos no me di cuenta o no perfilé bien ese puesto y yo no describí bien las capacidades que requería de un supervisor. Y este supervisor tenía todas las capacidades, pero carecía de aptitudes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cada una de las características que requieran ustedes del personal. Esto con el fin de que ustedes puedan también entablar una buena comunicación con su personal. Entonces, ¿qué es un organigrama? Un organigrama es una estructura interna de organización o empresa. Los empleados y sus cargos se representan con rectángulos y otras figuras. A veces incluyen fotos, informaciones de contacto. Por ejemplo, un organigrama con fotos que ustedes pueden validar y está siempre casi pegado en la parte de la entrada, son el sitio gubernamental del INEGI. El INEGI dentro de su pared, dentro de un marco de vidrio, tienen al organigrama donde vienen con fotos de cada una de las estructuras de la jerarquía. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas empresas u organizaciones que promueven o proponen el hecho de poner la foto de quién es el director, quién es el subdirector, quién es el jefe de departamento. Esto con el fin de que ustedes a la primera vean quién es la persona con la que se van a comunicar, que ustedes conozcan y reconozcan a la persona. Hay personas que solamente con el hecho de ver a la persona que son visuales pueden detectar si es una persona buena, si es una persona seria, si es una persona a lo mejor arrogante. Entonces, ustedes al verlo pueden detectar y decir, no, pues a lo mejor me va a tratar bien, a lo mejor me va a tratar mal, pero es una función de la que utilizan un tipo de estrategia de marketing para poder determinar quiénes son las personas que están a cargo de cada una de esas áreas. Los elementos que debe de contener un organigrama son los siguientes.
Establecer las cadenas de mando, segmentar los departamentos, es decir, en qué departamento voy a poner al administrador, en qué departamento voy a poner al contador, dónde va a estar el área de supervisores, dónde va a estar el área de los colaboradores, dónde va a estar la sociedad, dónde va a estar mi ayudante general, dónde va a estar, por ejemplo, mi comité. Todo esto nos va a permitir saber y estructurar lo más claro posible cómo va a estar definido mi proyecto. Vamos a definir y asociar tareas y responsabilidades, establecer el ámbito de control que son a través de las líneas de comunicación, obtener una visión global que facilite la toma de decisiones en dado caso que llegara a faltar alguien o también puede hacer que requiramos de algún puesto extra y diseñar el organigrama con una tecnología emergente como lo es Ludichart. Sin embargo, ustedes son libres de utilizar cualquier tecnología que les permita realizar un organigrama. Se terminó los primeros 30 minutos de la sesión. Me voy a desconectar de esta y nos reconectamos, por favor, para darle continuidad.